Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Después de haber pasado este hermoso sábado, alabando a nuestro Dios, viniendo a su casa, a la iglesia, a adorarle, a cantarle, a escuchar su palabra. Después de haber pasado este hermoso sábado en comunión con Él, vamos a la introducción de la lección número 5. Y el título de la lección de esta semana es La fe de Abraham. ¿Qué nos tiene que enseñar Abraham a nosotros? ¿Qué ejemplo vemos en él? Nos dice el versículo de memoria: luego por la fe invalidamos la ley. Es una pregunta que nos hace el apóstol Pablo. ¿Será que porque tengo fe voy a olvidarme de la ley? ¿La dejaré a un lado? En ninguna manera. No lo pienses, me está diciendo. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Eso es lo que dice en Romanos 3:31. Quiere decirnos que si yo tengo a Cristo en mi corazón, ello no me está autorizando o diciéndome: ya no tienes que guardar la ley. Al contrario, dice, teniendo a Cristo es cuando más cerca tendré de mí su santa ley. La fe de Abraham. ¿Por qué no dice las obras de Abraham? Porque, como ya hemos estudiado, la salvación por obras es una trampa del enemigo. La salvación por obras es la falsificación maestra del maestro de las mentiras. En el Edén, cuando logró que nuestros primeros padres cayeran en la desobediencia, inmediatamente mostró sus verdaderos colores. Hizo que se escondieran de Dios y trataran de solucionar su problema con sus propias manos. De esta manera, nació el delantal de hojas de higuera, símbolo permanente de la religión falsa. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención mediante sus propias obras. Han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. ¿Por qué se hace eso? Es que la salvación por obras es más fácil y natural para el corazón humano que la salvación por la gracia. Solo quien ha nacido de nuevo puede entender
que no es por obras. Estamos acostumbrados a trabajar y a esforzarnos para lograr lo que queremos, para alcanzar nuestros blancos. Todo en la vida parece que se consigue a través del esfuerzo y la superación propia. La promoción en el trabajo, las buenas calificaciones en los exámenes, el éxito en los negocios. Pero la idea de gracia, de un regalo, de algo gratuito, no encuentra eco en el corazón de mucha gente. Hay quienes no disfrutan de la puesta del sol porque no pueden pagar por ella. Sin embargo, ¿es posible acaso encontrar justificación, salvarse por hacer cosas ¿verdad que no? Todo es gracias al regalo del cielo, gracias a que el Señor Jesucristo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y como dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ha dado ese regalo. Ahora entramos al capítulo 4 del libro de Romanos. Y de muchas maneras, dice, Romanos 4, planta el cimiento de la doctrina bíblica de la salvación, solo por la fe, y llega al corazón de lo que inició la Reforma. ¿Por qué fue necesaria la Reforma? Porque el cristianismo de la Edad Media estaba centrada en tradición, en tradiciones humanas y no en la palabra de Dios. Habían muchas tradiciones como las hay ahora, pero en aquel entonces la palabra de Dios estaba prohibida y la gente creía nada más lo que le decían cuando iba a la iglesia. Pero no era la palabra, era tradición la que escuchaba. Pero vemos que cuando vino la Reforma, cuando la palabra de Dios se empezó a escudriñar, aunque sea a escondidas, la luz prevaleció y muchos corazones, muchas mentes fueron alumbradas. Una de ellas, la de Martín Lutero. Él, un sacerdote católico, fue alumbrado estando en el monasterio, el cual iba a buscar alivio a sus pecados, castigándose, sacrificándose en el monasterio. Allí encontró una Biblia, la cual se puso a escudriñarla. Cuando todos dormían, él se quedaba allí, escudriñando la única Biblia que había allí y que estaba encadenada. De ahí fue que él comprendió muchos errores que él enseñaba. Y ahí nacieron las 95 tesis que él clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Por eso nos dice que llegó al corazón de lo que se inició la Reforma. Si nuestras mejores obras y el cumplimiento de la ley no bastan para justificarnos delante de Dios. O sea que no importa lo bueno que hagamos, si nuestras mejores obras, lo máximo que hagamos, no nos justifican, si el cumplir, el obedecer la ley tampoco me justifican delante de Dios, entonces
¿Qué esperanza tenemos? En el tiempo de, aquí por eso vemos el tiempo de Abraham. ¿Qué esperanza había en el tiempo de Abraham? ¿Qué esperanza hay ahora en nuestro tiempo? La misma esperanza. Es que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso nos dice aquí la lección, sí, si tenía que ser por gracia con Abraham, tiene que ser igual con todos los demás, porque Dios no cambia. Dios no tiene un medio de salvación para unos y otro medio de salvación para otros. No. Para Dios no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Para todos es lo mismo. Todos somos salvos por gracia. Por eso nos dice, si Abraham fue salvo por gracia, lo es igual con todos los demás, judíos y gentiles. Qué hermoso es que tenemos un Dios que no cambia. Podemos ir a Él. No importa quiénes seamos, cómo estemos. Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En Romanos 4, Pablo revela 3 etapas importantes en el plan de salvación. ¿Cuáles son esas 3 etapas importantes en el plan de salvación? La primera, la promesa de la bendición divina. O sea, la promesa de la gracia. Segundo, la respuesta humana a esa promesa. ¿Cómo reacciona el ser humano? O sea, la respuesta de la fe. Y el tercero, el pronunciamiento divino de la justicia acreditada a los que creen. Justificación. Entonces, las 3 etapas están en la promesa de la gracia, en la respuesta de la fe y la justificación. Así es como funcionó con Abraham y así es como funciona con nosotros. La promesa está para ti y para mí. Ahora, la respuesta de fe para ser justificados. Es fundamental, dice aquí la lección, recordar que para Pablo la salvación es por gracia. Es fundamental recordar que también para usted y para mí la salvación es por gracia. Es algo que se nos concede. Es un regalo. Es algo inmerecido porque no podemos, como hemos estudiado en el estudio anterior, que es un regalo porque por nosotros no podemos adquirirla. Pero es para todos, porque todos somos pecadores. No hay justo ni uno. Por eso es algo que se nos concede, por más que no la merezcamos. ¿Quién de nosotros la merece? Ninguno. Pero Dios en su infinito amor nos la concede a todos. Pero
necesitamos, como mirábamos aquí en la segunda etapa, es la respuesta del ser humano, la respuesta de fe para ese regalo que Dios ha provisto para la raza humana. ¿Cuál es esa respuesta de parte mía? ¿Es una respuesta de fe? ¿O busco el agrado de Dios por lo que hago? Por eso el apóstol Pablo nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque en aquel entonces se creía de que la salvación era para los poderosos, los ricos, los sabios, los sacerdotes, los fariseos, aquellos que estaban en primera fila. Pero el apóstol dijo, no, Dios no es solamente para ellos, es para todos, ricos y pobres, libres y esclavos. Lo único que es por fe, es gratis. Nos dice, si la mereciéramos, entonces no correspondería, o sea, no sería un regalo. Si la mereciéramos, entonces no correspondería. Y si nos correspondiera, sería algo que se nos debe y no un regalo. Y para los seres corruptos y caídos que somos, ¿cómo somos? Dice, corruptos y caídos. La mente humana, por naturaleza, piensa y se agrada en lo malo, en lo que desagrada a Dios. Porque en nuestra mente el enemigo la alimenta con las concupiscencias de la carne, con las concupiscencias de los ojos, con la vanagloria de la vida. Con eso nos tiene atrapados hoy en día, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que comemos, a los lugares a donde vamos. Todo eso, el enemigo dice, los tengo atrapados también. Dice, y para los seres corruptos y caídos que somos, la salvación tiene que ser un regalo, porque yo no puedo pagar por mi salvación. Y para demostrar lo que piensa sobre la salvación solo por fe, Pablo cita Génesis 15:6. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. ¿Cómo consideraban el pueblo judío a Abraham? Como su padre. Así es de que el apóstol Pablo utiliza el nombre del patriarca Abraham para dejar esta enseñanza de que la salvación es solo por fe, que el patriarca Abraham no hizo obras para salvarse, sino que todo fue porque él creyó. Ya las obras que él hizo fue porque la salvación ya estaba en él, ya le había sido imputada en su vida. ¿Qué nos dice? Mire, el espíritu de profecía. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible
que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión, al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Pregunta el apóstol Pablo: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota o un tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado, cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra. La ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Esto está en el discurso maestro de Jesucristo, página 47. La fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son fruto de la fe. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, efectúa en la vida lo que Dios realiza mediante el Espíritu Santo, y hay armonía entre el propósito del corazón y la práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado, como a lo aborrecible que crucificó al Señor de la vida y la gloria. Y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las obras de Cristo. La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia continua. Los que son justificados por la fe deben tener un corazón que se mantenga en la senda del Señor. Una evidencia de que el hombre no está justificado por la fe es que sus obras no correspondan con su profesión. Santiago dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:22. La fe que no produce buenas obras no justifica al alma. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 464. Como cristianos, hemos prometido comprender y cumplir nuestras responsabilidades y mostrar al mundo que tenemos una estrecha relación con Dios. Así, por medio de las palabras divinas y las obras de sus discípulos, Cristo debe ser representado. Dios exige de nosotros perfecta obediencia a su ley, la expresión de su carácter. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta ley es el eco de la voz de Dios que nos dice: más santos, sí, más santos
aún. Esto está en Alza tus ojos, página 282. Así que, hermanos, como nos dice aquí, la introducción, que debemos vivir una vida entregada, unida diaria a Cristo. Y esa fe nos llevará a obrar, a manifestar quién reina en nosotros, quién vive en nosotros. Porque el Señor dijo, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Por sus obras los conocerán. Ese es el resultado de una vida de fe, de una vida unida a Cristo. Y esa fue la vida de el patriarca Abraham. ¿Y qué encontramos en la vida de Abraham, en la fe de Abraham? Como dice aquí al final de la introducción, aquí está la justificación por la fe en una de las primeras páginas de la Biblia. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que esta semana nos gocemos al estudiar acerca de la ley, deuda o gracia, la promesa, la ley y la fe, la ley y el pecado. Todo eso es lo que estudiaremos durante esta semana. Tomemos tiempo de calidad diaria para que el Espíritu Santo nos hable al corazón y que nosotros estemos unidos diariamente a nuestro Señor Jesucristo y así brillemos para Él. Que tengan una feliz semana. Bendiciones para todos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.